Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde aquí, desde el canal del Cimarrón, le deseamos que desde cualquier parte del mundo que usted me está viendo hoy, le traigo un gran tema y le deseo a todos, pues si es de día, un feliz día, si es de tarde, una feliz tarde y si es de noche, una feliz noche. ¿Qué nos trae hoy el canal del Cimarrón? Pues algo relacionado a una nueva tiranía y una nueva dictadura. Así se llama el punto que hablaremos hoy. Pero antes de todo, quiero ponerlo al tanto de una noticia que surgió ayer en la tarde a la 1:58 en un tuit que hizo el presidente Donald Trump y en el cual dijo: salve el rey. Fue tan fuerte la palabra para los Estados Unidos y para el mundo que dio a entender en su sueño, en su ambición, en su locura, de que quiere llamarse el nuevo rey del mundo o el nuevo emperador del mundo, porque eso es lo que está tratando de hacerse creer, tener el dominio del mundo. Pero rápidamente, más tarde, la gobernadora de New York, Kathy Hochul, le respondió y dijo: estoy aquí para decir que Nueva York no ha tenido un rey en más de 250 años y que con total seguridad no vamos a empezar a tenerlo ahora. Después me enteré que dentro de la Casa Blanca también se hicieron exclamaciones contra este Twitter del presidente Donald Trump. Si van atrás a cada directa que he hecho, se dará cuenta que lo he alertado de que Donald Trump está llevando a cabo una nueva dictadura para los Estados Unidos y hacia el mundo. Y ahora usa una palabra: salve el rey. Bien, y me detengo un momento aquí para hacer un pequeño análisis. Según el diccionario de la Real Academia Española, dictadura es el régimen político que por la fuerza o la violencia, concentrado todo poder en una persona o en un grupo o en una organización, reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Repito, reprime todos los derechos y las libertades individuales. Si analizamos y pensamos y razonamos, eso es lo que ha hecho Donald Trump desde que asumió el poder en la Casa Blanca. Ha hecho directivas y la primera fue la expulsión, persecución y deportación de aquellos emigrados, tanto, podemos decir así, tanto los que están como los que no están, que están ilegales. Y en el día de ayer, no fue para sorpresa de todo, porque también lo sabíamos, y aquí en este canal lo alerté, suspendió todo proceso migratorio dentro de los Estados Unidos. Es decir, paró porque según análisis hechos desde la Casa Blanca, estos procesos han tenido fraude. Y no se sabe el tiempo, será por tiempo determinado, se va a comenzar a analizar proceso por proceso. ¿Qué trae como consecuencia esto?
que si usted, trumpista, que votó por Trump, estaba en el proceso de su legalización, de su residencia permanente dentro de los Estados Unidos, su proceso quedó paralizado. Y muy posible que usted sea deportado. No me puedo reír ni puedo estar contento, como lo dije ayer en mi directa ayer, porque lo recibí con gran tristeza, poniéndome en el lugar de cada persona que viajó hacia los Estados Unidos con el sueño americano, sean latinos, sean cubanos, sean europeos, sean africanos, sean asiáticos. Está detenido el proceso migratorio. Y, para más desgracia, ahora también se van a detener los permisos de trabajo. Es decir, que si usted se encontraba con un permiso de trabajo y usted estaba con un parol, con un CBO o como con los otros procesos de entrada a los Estados Unidos, y ya había usted obtenido un permiso de trabajo, cuando este se le venza, como hay un proceso detenido, usted tampoco va a poder trabajar. Y muy posible que usted sea detenido y deportado o a su país o al campo de concentración dentro de la base naval militar de Guantánamo, territorio ocupado legalmente por el gobierno de los Estados Unidos contra la voluntad del pueblo cubano y el gobierno violando leyes y tratados internacionales. Porque es una ocupación ilegal. Hasta aquí nos entendemos bien. Y hasta aquí he dicho que dictadura es el régimen político que por la fuerza o la violencia concentrada en un poder, en una persona, un grupo o organización, reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Desde que llegó Trump a los Estados, al gobierno de los Estados Unidos, desde que ascendió a la presidencia, ha violado las libertades individuales de los latinos emigrados allí y también los ha perseguido, violando la Constitución de los Estados Unidos. ¿Es o no es una dictadura? ¿Es o no es un tirano? ¿Es o no es una tiranía? Un país que en estos momentos le ha crecido el desempleo, le ha crecido los precios a los productos principales y le ha aumentado la inflación. Y para contra, una persecución contra los emigrados como animales, como terroristas, como criminales, desterrando y deportándolo a un campo de concentración. Ahora va la segunda parte más importante del día de hoy. Tiranía en Cuba actual. Tiranía en Cuba. Es gracioso. Porque en Cuba hay una constitución. Y yo como cubano nunca sentí que se me violaron mis libertades individuales. Si existe ley hay que respetarla. Y usted no tiene derecho, aunque usted tenga libertad, a pasar por encima de las leyes. Porque usted no tiene derecho para pasarla por encima de las leyes dentro de los Estados Unidos. Y si estuviera en España, dentro de las leyes de España, y si estuviera en Inglaterra, dentro de las leyes inglesas, y si estuviera en Francia, etcétera, etcétera, porque cada país tiene sus leyes, tiene su código penal, el cual usted tiene que respetar. Y no le da el derecho de agredir o ofender. Estados Unidos tiene una libertad, entre paréntesis, que sabemos que no está en libertad, porque usted, dentro de la República de Miami, no puede decir que usted ama a Cuba y que usted está de acuerdo con el gobierno cubano porque le dice que usted es comunista y que usted está apoyando una tiranía.
no tiene usted libertad. Pero, vuelvo a decir, Estados Unidos ha tenido una tiranía, y quiero que me escuchen bien, una tiranía contra Cuba desde 1959. Desde el mismo triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959. Estados Unidos en 1962 comenzó a imponerle a la isla de Cuba un embargo o un bloqueo comercial y económico. Cercó y ha mantenido asfixiado a los cubanos con una tiranía impuesta desde el norte brutal por solamente Cuba tener un gobierno socialista y de izquierda. Desde 1962, pero desde 1959 Estados Unidos ha mantenido una guerra fría y no declarada contra la isla, con ataques terroristas que han traído sabotajes a tiendas como la del Encanto, ha traído la invasión de Girón en 1961, el financiamiento, ¿por qué no?, y armar a bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, asesinando campesinos y maestros que fueron a alfabetizar. Ha mantenido sabotaje contra industrias, la quema de campo de cañas, la penetración de enfermedades biológicas, ataque a sus sedes y sedes diplomáticas y a su personal. Y también, desde la base naval de Guantánamo, al comienzo de la revolución, fueron asesinados 2 jóvenes que cumplían su servicio militar cuidando la frontera soberana de Cuba frente a la base naval de Guantánamo. Entonces, ¿quién es el tirano? ¿De dónde viene la tiranía? Y para colmo, esta tiranía ha arreciado más, aparte de leyes como la Torricelli, que ya lo he dicho en ocasiones, y la Helms-Burton, aparte de ese férreo y asesino y cruel bloqueo, también cuando Cuba pasaba, como el mundo, por una pandemia, le incrementaron 243 medidas más, unida a que cuando en un momento Cuba se le afectaron las fábricas de oxígeno, intentó comprarle oxígeno a los Estados Unidos y se lo negaron. Le negaron el derecho a vivir, el derecho a la vida. Pero para asfixiar más a los cubanos, para hacerlo aún más difícil, sabiendo que el daño es primeramente a la familia y al cubana y al pueblo cubano y a pie, inventaron colocar a Cuba en una lista como país patrocinador del terrorismo. ¿Es o no una inmoral de vergüenza? ¿De dónde han salido los ataques terroristas, los robos de pescadores en la década del 70 del siglo pasado, en donde murió un pescador? ¿De dónde salió preparado, alimentado, financiado el sabotaje a un avión de Cubana en 1976, el 6 de octubre, donde venía un equipo que ganaba juvenil el centroamericano de Crisma y lo volaron en pleno vuelo, cuyos actores intelectuales nunca fueron juzgados y estuvieron viviendo en la República de Miami y murieron en paz y tranquilidad. ¿Quién fue el país que promovió
la emigración cubana, que estimuló las salidas ilegales a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué poner a Cuba y no poner a Estados Unidos? ¿Acaso Cuba fue el que preparó a Osama Bin Laden? ¿O nadie se quiere acordar que Osama Bin Laden estuvo relacionado con una familia que se llamó Bush y su familia también, que fue preparado por la CIA y por la inteligencia norteamericana para captar en Afganistán? ¿A quién se le va a olvidar? ¿A quién se le va a olvidar de dónde salió el plan Cóndor si no fue organizado por la CIA contra los gobiernos de izquierda que nacían en Latinoamérica, como el de Salvador Allende o como el de Argentina, que tuvieron golpe de estados donde desaparecieron y asesinaron a miles de jóvenes y donde estadios se convirtieron en campos de concentración y tortura, donde le quitaron sus hijos a esas personas y lo dieron en donación, que las madres de la Plaza de Mayo han recuperado a muchos de sus nietos que en la dictadura de Videla y las otras de Argentina, los vuelos donde tiraban las personas al mar, lo hizo Cuba. ¿Quién? El que le dio el beneplácito a estas dictaduras, la de Pinochet, la de Stroessner, la de Somoza. ¿Acaso la atacaron los Estados Unidos y la pusieron en una lista? ¿Y cuántas personas fueron desaparecidas y asesinadas? Es un acto de inmoralidad tener a Cuba en esa lista. Y es un acto de inmoralidad. Y pido que compartan esta directa. El ataque que se le hace a Cuba. El sacrificar a su gente. Ahora se eliminaron los vuelos a Cuba. Y hoy Carlos Lazo, disculpen un laxo, Carlos Lazo acaba de decir que se prohíben los viajes y como realizaba el grupo Puentes de Amor, extraer las leches en polvo para alimentar niños y ancianos. Cada día las medidas que se incrementan contra Cuba no es contra un gobierno, es contra un pueblo, es contra un país, es contra la familia cubana y contra los cubanos. Callarnos, mirar la cabeza y no luchar por Cuba es indigno y es de traidor. Ponernos de acuerdo con esta tiranía que va a asfixiar más a los Estados Unidos y al pueblo de Cuba, no solamente es algo inmoral, con falta de vergüenza, sino es convertirnos en cómplices de un crimen. Cuba no tiene ninguna dictadura. Cuba hay un gobierno que un pueblo aprueba, pero si 10 o 20 o 30 están en contra, la mayoría aprueba el gobierno de Cuba. Si fuera diferente que la mayoría no aprobara el gobierno de Cuba, entonces yo dijera que el gobierno de Cuba es una dictadura. ¿Sabían que Trump también quiere eliminar las elecciones? Que está haciendo directivas para eliminar las elecciones, para permanecer más tiempo en el poder, porque eso también salió como noticia hoy. Entonces, ¿quién es el tirano y quién tiene la dictadura? Por favor, cubano que me escuchas, que dentro de tu alma y en tu corazón hay unos sentimientos por tu país y por tu gente.
nuestro problema lo arreglamos entre cubanos. Entre cubanos. Pero nuestros problemas no se arreglan en el norte, en un selecto grupo que se está alimentando del dinero del contribuyente de los Estados Unidos, que se lo están robando diciendo que están haciendo política contra Cuba y que ahora hay un escándalo en la USAID porque la derecha y la oposición de Venezuela, que casi son las manos de un cuerpo, se han robado millones de la USAID y se han enriquecido. Como se han enriquecido esa oposición que radica en Estados Unidos, ese exilio que radica en los Estados Unidos, que dice luchar por la libertad de Cuba, asesinando un pueblo, apoyando medidas contra un país y un pueblo, nada que ver contra un gobierno. Le ponía en una de mis directas que si usted viviera en un caserío y ese caserío tuviera un jefe y por fuera del caserío hubiera una persona con un gran poder y para derrocar a ese gobierno de ese caserío implementara medidas contra el caserío, que matara de hambre a la gente, que no tuvieran medicina, que no tuvieran combustible para hacer rendir o para doblegar o para derrotar al jefe del caserío. Usted no estaría de acuerdo, porque le afectaría a usted. Y eso es el bloqueo contra Cuba. El incremento de medidas y medidas y medidas para asfixiar y para masacrar al pueblo cubano y a la familia cubana. No, hermano, no podemos estar de acuerdo. Y voy a decir una palabra hoy. Lo voy a decir con honor. Y sí, con onda patriótica. Y vamos, y se lo digo a Trump. Maceo, el 18 de marzo, en los campos de Baraguá, le dijo a Martínez Campos: guarde usted ese documento. Cuando intentaban llegar a una paz sin independencia. No, señor Trump, nosotros los cubanos no nos entenderemos mientras usted nos implante el bloqueo, mientras usted aplique todas estas medidas y leyes, mientras usted tenga a Cuba en una lista inmoralmente de patrocinadores del terrorismo. No nos entendemos. Y le digo algo más. Si mañana mi Cuba estuviera en peligro eminente de invasión, tenga por seguro que yo estaré allí, del lado de mis hermanos, de mis compatriotas, de mis amigos, porque es el lugar digno de un cubano. Téngalo por seguro que renunciaré a todo lo que este país me dio para volver a mi país y moriré dignamente si tengo que morir. Pero usted tendrá, y su ejército, otro Vietnam en Cuba. Que viva Cuba. Que viva la familia cubana. Que viva Latinoamérica. Que viva América. Dios lo bendiga a todos. Gracias y feliz noche, feliz día y feliz tarde.